casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Bueno, tenemos algunas cuestiones para plantearles antes de estar con nuestro invitado, que ya pronto lo presentaremos. Lo primero es que, vamos a convocar, como todas las organizaciones del campo popular, a este 20 de mayo, que sea masivo y fundamental rodear a madres y familiares de detenidos desaparecidos. Es una fecha que nos conmueve y que nos convoca a todas y todos y que no dudamos que va a ser multitudinaria como siempre. Lo otro es que el martes próximo, dentro de una semana, estaremos a las 19 horas en el Mercado Modelo, porque la Intendencia de Montevideo entregará con la intendenta Carolina Cosé la custodia a FUCBAN para 3 cooperativas de vivienda por ayuda mutua que van a construir en el viejo terreno del Mercado Modelo, lo cual será una urbanización muy importante para la ciudad, para el país, y bueno, nos llena de alegría que sigamos permeando la ciudad que tiene servicios, porque antes de la conquista de la cartera de tierra, que la logramos luego de ocupaciones heroicas del 89 y en el 90 Tabaré Vázquez la hizo decreto departamental, vivíamos en la periferia, las cooperativas de vivienda solo en la periferia. A partir de la cartera de tierras, hoy permeamos los distintos barrios de la ciudad, hoy estamos en Ciudad Vieja, Centro, Cordón, La Blanqueada, Prado, en fin. Esto es un elemento clave y por lo tanto estarán las cooperativas que se les otorgará la custodia el martes 23 a las 19 horas en el ex Mercado Modelo y por supuesto que la acompañarán todas las cooperativas en formación y trámite de FUCBAN. También mayo es un mes muy especial y el 2 de junio vamos a conmemorar lo que deberíamos de conmemorar el 24 de mayo, que son los 53 años de nuestra federación. Y lo vamos a conmemorar este 2 de junio porque ligamos 2 acontecimientos para nosotros muy importantes. Lo primero, que la Intendencia de Montevideo va a homenajear al complejo habitacional más grande realizado por ayuda mutua en América Latina, que es el complejo José Pedro Varela, zona 3, en Bolivia 2551, ese impresionante complejo, todo construido por ayuda mutua, de 839 viviendas, salón comunal, guardería, policlínica, locales comerciales, en fin, una verdadera ciudad alternativa y distinta que se construyó por los años 70 y vive y lucha hasta el día de hoy. Nacida de trabajadores gráficos, del transporte, de OCE, postales, de la lana, en fin, de una cantidad de gremios que se agrupaban en el viejo complejo habitacional José Pedro Varela para construir a través del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua y de propiedad colectiva sus viviendas. Entonces, como verán, tenemos un mayo activo y además le sumamos que todos los viernes en 23 esquinas de Montevideo estamos haciendo campaña de difusión y propaganda por temas de nuestro interés, como es la gestación de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, porque el que existe no es verdadero, porque existe gracias a partidas presupuestarias escuálidas que votan en cada rendición de cuenta, y la próxima que viene, que será la última de este periodo, imaginamos que será igual o peor. Por lo tanto, luchar por un verdadero Fondo Nacional de Vivienda es la clave no solamente para el cooperativismo de vivienda, sino para todos los programas de vivienda verdaderamente de interés social. Un país que exoneró en el último año en $77 millones a la industria de la construcción para construir viviendas de 100, 120 o 140 mil dólares, y dejamos de percibir $77 millones en un año. Bueno, yo creo que el Parlamento Nacional tendrá que tomar cartas en el asunto y frenar esta barbarie, y exonerar, por lo menos del IVA, los materiales de la construcción y otros gastos con IVA que tenemos a las cooperativas de vivienda, porque si nosotros verdaderamente construimos
para las trabajadoras y los trabajadores de este país y no estamos exonerados, ¿cómo puede ser que gente que construye, la industria que construye, para sectores que no están en el déficit habitacional, estén exonerados de todo tipo de impuestos? Pero bueno, esta es la realidad del mundo, como decía Eduardo Galeano, que está patas para arriba. Y hablando de patas para arriba, creo que así están los derechos humanos también en nuestro país. Y por eso tenemos a un amigo de la casa, Ignacio Errandonea, integrante de familiares de detenidos desaparecidos. Un gusto saludarte, Ignacio. El gusto mío y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como te imaginarás, ¿cómo está preparándose este 20 de mayo? ¿Cómo lo ven? Y bueno, pensamos que este 20 de mayo va a ser muy numeroso la participación, que esperamos que va a ser más numeroso que el año pasado y también, como decimos, menos numeroso que el año que viene. Porque esta pelea lo que tiene es que a medida que se va comprendiendo de por qué estamos peleando, pues, se van arrimando cada vez más gente y sobre todo la juventud, que participa y toma en sus manos con un entusiasmo bárbaro todo lo que es preparar marcha, preparar actividades, etcétera. Sí, que además yo creo que el COVID, dentro del drama del COVID, en alguna cosa sirvió, porque mirá, en las cooperativas, por ejemplo, ya están margaritas por todos lados y demás. Supongo que este año también incentivarán eso. Y sí, yo siempre digo que el COVID nos ayudó a todos, nos ayudó como sociedad a tomar los temas y saber que, bueno, que podemos organizarnos y que no dependemos de nadie para hacer las cosas. Y la iniciativa que se ha desarrollado a nivel popular sobre sobre el 20 de mayo ha sido brutal, y yo siempre digo, pues ya estoy peinando las últimas canas, no sé cuántos cortes de pelo me quedan, y el saber que esta bandera la han tomado los jóvenes con la fuerza que la han tomado, yo no sé si voy a encontrar a mi hermano, pero me da la certeza que los vamos a encontrar más tarde, más temprano, lo veré o no, pero esta pelea la vamos a ganar, y la vamos a ganar porque cada vez es más gente que toma esta bandera y pelea por el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Pero es cada vez más gente que toma el tema de derechos humanos cada vez con más fuerza, porque lo vemos el 8 de marzo, lo vemos en la Marcha de la Diversidad, que hace 30 años no existían. Ignacio, ayer hablábamos en otro programa con la compañera Mariana Mota, bueno, abordamos obviamente con ella el tema de derechos humanos y demás. Algunos temas que nos preocupan: el tiempo. El tiempo desgasta, el tiempo es la herramienta que tiene el enemigo para que no se sepa la verdad. ¿Cómo lo ven desde familiares este tema? ¿Siguen sin abrirse los archivos? ¿Siguen sin conocerse la verdad? ¿Cómo lo ven? Y bueno, eso es lo que nos preocupa, es precisamente que no hay una voluntad política de avanzar. Todo el mundo dice, sí, hay que encontrarlo, hay que seguir la búsqueda, pero no es poniendo plata solamente para excavaciones que se puede encontrar a nuestros familiares y encontrar la verdad. En la medida que hay un relator que vino a evaluar el trabajo de la búsqueda, que una de las recomendaciones más sencillas que hacía era que tenía que haber desde las más altas autoridades del Estado un llamamiento a toda la persona que sepa que aporte los datos. Y eso no lo hemos obtenido. No hemos obtenido que el presidente de la República haga un llamamiento a la gente que puede saber, que aporte los datos. Menos ha habido una orden directa a las Fuerzas Armadas de que entreguen toda la información, porque la información está, y está en manos de los militares. Los archivos, ese viejo cuento, toda la vida las Fuerzas Armadas han mentido.
Y ese viejo cuento que al final de la dictadura había habido una orden para destruir toda la documentación, bueno, quedó probado que no fue así, porque sabemos, porque lo hemos visto, que microfilmaron documentación como mínimo hasta el 2004. ¿Por qué? Porque los famosos archivos Berruti lo demuestran. El problema es que están incompletos. Sabemos que hay un rollo número 1 y un rollo 3074. Si uno sabe contar, son 3074 rollos. Cada rollo contiene entre 2000 y 3000 fotos. Claro, de hojas de, ¿no? Sí, sí. Entonces, la cantidad de archivos que se microfilmaron fue bestial, porque estamos hablando de cerca de 10 millones, 12 millones de hojas. Sí, donde deben haber fotos, debe haber documentos escritos, debe haber todo. De todo. Y eso no aparece. Conocemos solamente menos de la mitad, 1400. O casualidad, la parte operativa, que es la que nos podría guiar para encontrar a nuestros familiares, esa es la que menos aparece. Bueno, ese es el gran tema. Entonces, no existe voluntad política desde las esferas que deben hacerlo para que esto aparezca. No hay ningún tipo de aprete en el buen sentido de la palabra para que aparezca la verdad. Ignacio, se ha avanzado, algo se ha avanzado a través de... pero queda en la órbita estrictamente judicial y no política, ¿no? No, yo pienso que hemos avanzado bastante en conocer parte de la verdad, no solo a nivel judicial, porque creo que a nivel judicial hemos avanzado porque hemos avanzado en la parte política. Recordemos que cuando salimos de la dictadura, los primeros gobiernos negaban la existencia de desaparecidos. Sin duda. Nunca se quiso hablar de los presos políticos, menos se iba a hablar de la tortura. Y poco a poco, año tras año, fuimos avanzando. Bueno, hoy el Estado reconoce, hay leyes que se reconoce que hubo un periodo de terrorismo de Estado. Es a partir de la Comisión para la Paz de Jorge Valle que se reconoce que la desaparición forzada existió producto del terrorismo de Estado. Y se ha seguido avanzando. Han habido leyes reparatorias, se ha ido tomando conciencia de la barbarie que vivimos. Y queda mucho por conocer y para hablar. Además... Y se probó que los desaparecidos existían porque se han encontrado restos en predios militares o que estuvieron en manos de ellos. O sea, se ha probado, y en ese sentido creo que en los últimos años hemos avanzado a pesar de las políticas del partido militar, que se llama Cabildo Abierto, y de los sectores más a la derecha de nuestra sociedad que quieren hacernos un relato de que, bueno, la dictadura, claro, la dictadura existió porque, bueno, hubieron quienes se levantaban en armas, ¿no? Quieren justificarlo y minimizar lo que fue el terrorismo de Estado. Pero pienso que como sociedad hemos ido avanzando, nos queda mucho. Sin duda. Porque yo siempre lo que digo, hablamos de los presos, hablamos de un montón de temas, pero todavía no hemos rescatado lo que fue la categorización de toda la ciudadanía. Recordemos, ciudadanos A, B, C. Y quien era C estaba condenado al hambre. Yo siempre digo, y espero que se entienda lo que he planteado en más de una oportunidad, yo creo que se ha escrito bastante del tema presos, del tema exilio, del tema desaparición, y está muy bien, y hay que seguir haciéndolo, y hay que seguir documentándolo. Pero la reja grande que encerró al Uruguay en los años de dictadura, donde un ciudadano no podía escuchar la música que quería, no podía leer lo que quería, y esto que tú decís, que fuimos categorizados en categoría A, B y C, y si te tocaba la B, no podías ser ni dirigente de un cuadro de baby fútbol.
por ejemplo, Sí. ¿no? Y la C, bueno, andate del país porque trabajo no ibas a conseguir, etcétera, etcétera. Bueno, pero todo eso yo creo que también hace a cómo se liquidaron los derechos humanos en este país. Y de eso hay que empezar a documentar mucho más. Yo creo que precisamente es un trabajo que tenemos que hacer porque documentación existe. Claro. Y el tema de la memoria, ¿para qué queremos memoria? Porque si no sabemos qué pasó, va a pasar de vuelta. Sin duda. Yo tengo dos ejemplos para mí que son claros, ¿no? De la necesidad de la memoria y la necesidad de la justicia. En 2019 pasó completamente desapercibido por todos los acontecimientos que sucedieron por el Tribunal de Honor de Gabazo, donde fue destituido Manini Río. Pero ese mismo día, en una audición de radio, un programa que le habían grabado la noche anterior, Manini Ríos expresa, siendo comandante en jefe, ¿no? Porque tomemos la gravedad de lo que estaba diciendo. Le preguntaron por los desaparecidos y él dice, me están reclamando por hechos de hace 50 años. Y relata que en la batalla del Sauce, en 1870, el ministro de guerra, cuando termina la batalla, había 400 prisioneros, ordenó degollarlos a todos. Un año y medio más tarde se firma la paz y nadie reclamó nada. Y me vienen a reclamar a mí. O sea, la barbaridad más grande, ¿por qué? Porque existió impunidad. Claro. O sea, y que un comandante en jefe se crea que tiene la impunidad por el pasaje del tiempo, precisamente es la necesidad de saber qué pasó y de aplicar justicia, porque si no sentamos ese precedente, puede volver a ocurrir. Va a volver a ocurrir, porque ya lo dijo, porque pero a su vez, ese comandante en jefe se cree con el derecho, está formado, convencido que tiene ese derecho. Entonces, si no sentamos los precedentes de que, bueno, las violaciones de los derechos humanos no pueden existir. Y cuando existan, se paga con la cárcel. Claro. Hablando de cárcel, hay una cárcel VIP. Sí. ¿Cómo lo toman ustedes eso? Una verdadera ofrenda, ¿no? A los derechos humanos, algo terrible. Ellos tienen cárceles VIP siendo criminales de lesa humanidad. Bueno, ahí razonamos al revés. A ver. Nosotros lo hemos discutido. Sí, es una afrenta. ¿Por qué? Porque ellos están en cárceles decentes cuando la mayoría no está en cárceles decentes. Exacto. Se le están violando los derechos humanos. Ahora, yo, con nombre y apellido... El propio Petit lo dijo. No, y las cárceles de nuestro país. Y hemos tenido muchas observaciones a nivel internacional, de los organismos internacionales. Ahora, yo no puedo decir, porque iría contra lo que mi concepción... Que querés que vivan mal. Que quiero que les violen los derechos humanos. No, yo le exijo al gobierno que todas las cárceles tengan las condiciones de Domingo Arena. Correcto. O sea, por más que en Domingo Arena están algunos de los que hicieron desaparecer a mi hermano, yo jamás voy a decir el Estado le debe violar sus derechos humanos. Esto es muy importante, Nacho, lo que decís, porque lo hemos pensado y lo hemos dicho. Es decir, no se trata de que queremos que los que están en Domingo Arena vayan a un pozo, ¿no? A vivir en condiciones infrahumanas. Se trata de la justicia. Bueno, todos los presos que estén así. Hay países en el mundo, yo tuve la suerte de conocer algunos, que, como el caso de Suecia, por ejemplo, donde las cárceles son realmente dignas. Realmente dignas, como debe ser, porque no hay quien se reforme o reeduque en las condiciones en las cuales tienen a la gente. Pero bueno, ellos tuvieron ese privilegio de arranque, porque es privilegio
en tanto no todos están así. Exactamente. ¿Mm? ¿Y qué pasa con esta ley impulsada de, yo quiero recordar, a los viejitos, que con tal edad hay que mandarlos a prisión domiciliaria? Porque vi que ustedes han planteado con claridad la posición frente a ese tema. Perdón. Sí. Sí, lo hemos planteado porque nos preocupa, porque precisamente una de las cosas que decíamos, hay una cárcel en la cual están en excelentes condiciones. Por otro lado, al ser retirados, tanto policiales como militares, tienen una buena atención médica, ¿no? No están condenados, ¿viste? Cualquier preso que está en el CONCAR, ¿dónde termina? En ACE. Claro. Y los traslados y todas esas cosas son terribles y se mueren en el camino. Acá la atención es buena, la atención médica, la atención dentro de la cárcel es buena, por lo tanto no se justifica la prisión domiciliaria preceptiva, porque también lo hemos dicho y lo dijimos en el Parlamento. Madres y familiares nunca escucharon a madres y familiares decir que está mal, que estuvo mal lo de Gabazo, que le dieron prisión domiciliaria cuando estaba en el periodo terminal. Nunca escucharon a madres y familiares cuando Bordaberry fue a prisión, quedó en prisión domiciliaria porque sus condiciones de salud no le permitían ni siquiera estar en esa cárcel VIP. Entonces, es lógico, porque, lo reitero, no reclamamos justicia por venganza. Exactamente. Reclamamos justicia porque queremos que la sociedad se libre de la amenaza de que estos hechos vuelvan a suceder. Entonces, frente a un proyecto de ley que nos quiere confundir, porque tiene muchos artículos que están dirigidos, por ejemplo, a las madres solteras o las madres jefas de hogar que tienen hijos chicos, porque la prisión para una señora que tiene un hijo chico también es la prisión para el chico. O sea, que hay existió en la dictadura también. que existió en la dictadura y que existe al día de hoy. Pero entonces decimos, esta ley no la cuestionamos. Lo que sí decimos es que en la medida que los delitos tipificados por la dictadura, por la justicia sobre los delitos cometidos por la dictadura, se tipifican como delitos comunes y no como delitos de lesa humanidad, que exista un artículo en la ley que quedan exceptuados de la prisión domiciliaria preceptiva quienes hayan cometido delitos en el marco del terrorismo de Estado. O sea, se puede subsanar perfectamente. ¿Y cómo está eso? Y bueno, eso está en discusión. ¿Fueron atendidos ustedes en el ¿Qué? Parlamento? Sí, tuvimos en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que quien está tratando el proyecto de ley, están recibiendo diferentes aportes de Cátedra de Derecho, otras organizaciones de derechos humanos, etcétera, y vamos a ver qué sale. Yo espero que los legisladores no nos quiten, o sea, que el Poder Legislativo no apruebe esta ley, porque ya fue observada a nivel internacional por relator especial contra la tortura, el relator contra la desaparición forzada y 3 relatores más de Naciones Unidas. Fue observada por la Corte Interamericana. O sea, si la aprueban, vamos a tener otro problema internacional, vamos a quedar como protegiendo, violando los acuerdos que Uruguay libremente suscribió. Perfecto. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN. Bueno, continuamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, FUCBAN. Estamos desde las 10 de la mañana, que dimos algunas noticias de Federación, pero importa, antes de continuar en la charla con
Ignacio Randonea, un amigo de la Casa de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Antes de conversar, bueno, nos preocupa el agua, nos preocupa mucho este tema. Ayer escuchaba en el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de OCE que en agosto del año pasado se reunieron con el presidente de la República y adelantaron esto. Le dijeron que este problema podía venir, porque la sequía lleva 3 años. Esto no empezó la semana pasada. Bueno, entonces esperamos el martes que viene poder estar en este programa con compañeras y compañeros del sindicato de OCE, porque queremos felicitar a través de este programa a dicho sindicato por la claridad meridiana con la cual informó sobre toda la problemática del agua que lamentablemente no se resuelve en 24 horas. Acá tenemos que ponernos las pilas, las organizaciones sociales. Este jueves tenemos reunión de intersocial ampliada donde discutiremos, sin duda, una importante movilización del movimiento popular, pero con eso no arreglamos solamente. Hay que denunciar, pero también hay que proponer, y hay que proponer cuestiones muy concretas para salir de un problema que ya es de salud. No es un problema solamente hídrico. El problema hídrico trae problemas de salud. Necesitamos el agua potable y más en el siglo XXI. Pero continuamos con el tema que hoy nos convoca, que es la marcha del 20 de mayo. Pero antes de eso, Ignacio, querría preguntarte, porque hay jóvenes que nos escuchan en el programa, y ¿cómo nace Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en la República Oriental del Uruguay? Bueno, primero que nada, la desaparición forzada como tal no la conocíamos. Claro. Era algo que fue nuevo. Lo que sí conocimos y que no tomamos conciencia en su momento era que cuando se votó el estado de guerra interno y la suspensión de garantías individuales, se empezó a aplicar la desaparición forzada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos fuimos acostumbrando a que te llevaban preso, pasaban días, otras veces semanas, otras veces meses, en que las fuerzas conjuntas negaban que estuvieras preso. ¿Y tus padres, tus y familiares? tu familia no sabían. Entonces el procedimiento era ir a la región militar que te correspondía, uh-huh, ir siempre a preguntar, a ver las listas de presos. Y eso nos fuimos acostumbrando a ese horror, porque el terrorismo de Estado no surgió de un día para el otro. Exacto. Empezó con la represión cada vez que se fue acentuando. Vivimos, porque también hay que hablar de eso, ¿no? Del 68 hasta la dictadura, vivimos en medidas prontas de seguridad. Con una represión salvaje al movimiento obrero, al movimiento estudiantil. ¿Qué implicaba? Que vos hacías huelga, y si para el gobierno no le servía, no querían que vos hicieras huelga, militarizaron a los funcionarios públicos, a la banca, a la UTE, o sea, y si no, si era un conflicto de empresas privadas, te mandaban preso directamente, no solo los dirigentes sindicales, sino a los obreros que participaban de la olla, de las actividades del sindicato. Y eso nos fuimos acostumbrando. Entonces, cuando llega esta nueva medida, bueno, nos íbamos conociendo, los familiares, en la cola de las regiones militares, esperando saber algo de tu familia. Que te dijeran, bueno, está preso en tal lado, puede traer ropa. Donde muchas veces tenías que esperar horas para que te atendieran. Exactamente, por eso te ibas conociendo, porque no era un trámite ágil, y a medida que, bueno, ibas conociendo gente que después no venía más, porque le habían dicho dónde estaba su familiar. Y en ese decantarse, bueno, ¿viste? Cuando va pasando el tiempo y siguen siendo los mismos que van a buscar y no le dan información, es que se van juntando las madres, porque tampoco era una cuestión que pudieran, o sea, sí, claro, no, que lo podías hacer sin tener problemas, ¿no? Estábamos en plena dictadura. Entonces, ¿de qué año? Y estamos hablando ya de los años 70. Claro.
Entonces, bueno, fue surgiendo, se fueron interconectando. Por otro lado, las familias que tenían desaparecido acá en Uruguay. Uh-huh. Por otro lado, los que desaparecieron en Argentina, no conocíamos lo que era el Plan Cóndor, no sabíamos, sabíamos que había una interconexión entre los militares uruguayos y argentinos, por ejemplo, pero no teníamos cabal conocimiento qué era lo que pasaba. Entonces, fundamentalmente, se hacían los trámites en Argentina, ante Naciones Unidas, los hospitales. Sí, yo tuve una tía, por ejemplo, que recuerdo, se fue a Buenos Aires a ver a dónde poder golpear, ¿no? Y volvió sin nada. Y luego fue su hijo, estaba uno de mis primos en el caso Orletti, famoso, que después aparecieron acá otros fueron desaparecidos con los vuelos de la muerte, ¿no? y demás. Pero bueno, sí, era así. Entonces se fueron conociendo los familiares y haciendo trámite acá, allá. Fue que se fueron conociendo los familiares y a partir de eso, bueno, se fueron nucleando. Al principio, como estábamos en dictadura, estaban separados familiares de uruguayos desaparecidos en Uruguay porque se podía hacer determinado tipo de trámites uh-huh. y no se podía decir nada a nivel público, y las madres de los desaparecidos en Argentina, como eran desaparecidos en Argentina, hasta les permitían hacer actividades que eran fundamentalmente actividades religiosas en parroquias, etcétera, que jugaron un rol muy importante. Que jugaron un rol muy importante. Entonces se fueron nucleando. Por otro lado, estábamos los que habíamos ido para Argentina u otros países, que estábamos en el exilio, que tuvimos que irnos. Entonces, bueno, nos agrupamos fundamentalmente en Europa y ahí conformamos la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos, que nos permitía hacer la denuncia a nivel internacional y apoyar todo lo que se hiciera desde acá. Pero nos manteníamos por separado porque nosotros no teníamos ningún problema en decir cualquier cosa, pero no podíamos comprometer a nuestros familiares que estaban acá. Entonces, todo eso, a la salida de la dictadura, los 3 grupos confluyeron y conformamos la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Que tienen además contactos con otras organizaciones. Con otras. Por ejemplo, con Argentina. Que es muy exactamente. Fuerte, que es muy fuerte la relación, sobre todo en Argentina, porque gran parte de nuestros familiares desaparecieron allá, ¿no? Claro, sí. Nacho, hay un tema que no quiero irme sin... Nos importa el país el 20 de mayo, nos importa todas las ciudades, todas las localidades. ¿Cuántos puntos hay que harán movilización? ¿Tienen alguna idea ustedes? Todavía no, porque están llegando. Uh-huh. Porque hay puntos que son históricos, son históricos, que se conectan, pero a su vez de pueblos, de ciudades chicas, nos llegan mensajes, nos pueden mandar las fotos, cómo puedo hacer para obtener tal cosa, nos pueden mandar algún afiche, etcétera, ¿no? Y nos vamos enterando, y por lo que sé, yo creo que estamos hablando como mínimo de 50, 60 puntos en los cuales van a haber actividades por este tema, que era lo que hablábamos al principio, cómo la gente, la pandemia uh-huh. ayudó a que tomaran el tema y la creatividad. Desarrollar la creatividad. Yo recuerdo, no recuerdo bien la localidad, me decía, mira, nosotros nos juntaremos, seremos 100 personas, no vamos a poder sostener todas las fotos. Digo, no importa, colgarla de los árboles, o no coloquen las fotos, lleven o lleven una pancarta. Digo, lo importante es que ustedes se movilicen, que nos juntemos todos en un acto común en el cual reclamamos por verdad y por justicia, porque esa impunidad que tenemos, ¿no? Que viene,
Yo veía anoche el videíto de lo que pasó en el estadio de Peñarol. Joven. Extraordinario, sí. Yo digo, ¿cómo puede, al día de hoy, cómo puede pasar si no dejamos claro que la justicia debe actuar en todo momento y tiene que ser inflexible con ese tipo de abusos de autoridad? Estamos en el horno, porque es un crimen, un gurí de 21 años que pierde la vida. Terrible. Es terrible. Sí. Bueno, estaremos en tantos puntos como decías, ojalá se superen esos. Un tema, Nacho, si hay gente que nos ha llamado a FUCBAN, por ejemplo, si quieren conseguir material, ¿dónde llamar? ¿Pasar por el local de ustedes? Bueno, fundamentalmente ahora prácticamente no nos queda más nada. Claro. O sea, porque en FUCBAN nos vuelven locos. Sí, nosotros primero los mandábamos allá a familiares, pero bueno. Ahora en algún lado que puede quedar algo en la Federación de ANCAP, en el sindicato, pero se han agotado porque tomamos medidas, previmos más o menos las cantidades como el año pasado, pero se fueron. Aparte, nosotros vamos a sacar hubo mucha gente que empezó mucho antes. Sí, claro. Entonces está bien, pero nos sobrepasó. Y llamamos también, o sea, todos podemos pintar una margarita, sí, claro, todos podemos recortar, pintar, hacer una pancarta, y lo bueno está ahí, porque la hacemos en conjunto, y cuando hacemos pintamos carteles entre compañeros, entre familiares, es un trabajo colectivo donde desarrollamos creatividad y donde conversamos del tema, y donde ya no tenemos una actitud pasiva, sino que participamos y creamos para que esta marcha, porque esta marcha es de todos, entonces creamos para que esta marcha sea cada día, cada año más fuerte, para presionar al gobierno para que de una vez por todas exija la verdad y la justicia. Nacho, un oyente en la tanda nos preguntaba sobre si continúan o no las excavaciones, cómo va eso, qué perspectiva, qué lugares, en fin. Bueno, se está excavando, sé que en el batallón 14, después en el 13 está detenido porque en la zona que se estaba excavando aparecieron cables de alta tensión y no hay planos. De por donde pasan los cables, entonces es un peligro trabajar en esas condiciones, y se sigue excavando, pero el tema es que no hay información precisa, hay información, digamos, difusa, o sea, yo me enteré que, o me parece que, o entonces se va a lugares donde no hay certezas. Donde no hay certezas. ¿Por qué? Porque no hay información oficial, y eso es lo que está faltando. Y el Estado está, porque aparte es paradójico, ¿no? Porque tenemos, por un lado, que hay un compromiso del gobierno de continuar la búsqueda. Entonces se gasta plata porque una máquina, una retroexcavadora funcionando todo el día es un gasto importante. Claro. Se pagan antropólogos y no se le aportan los datos para que sean productivos. O sea, se está malgastando la plata de todos. Porque hasta en eso, ¿no? La irresponsabilidad es total, porque por un lado es una obligación de nuestros gobernantes, del Estado, de buscar la información. Y por otro lado, digamos, porque no estamos hablando de miles y miles de desaparecidos, estamos hablando de menos de 200, porque ya se encontraron algunos. Claro. Entonces, encontrarlos con información precisa, en pocos días los tenemos a todos. Por ejemplo, en Argentina se ve como que hubo mucho más posibilidades, ¿o me equivoco? A pesar de que en Argentina fue impresionante. En Argentina fue impresionante, y la salida a la dictadura fue muy diferente. Y se hicieron juicios a las juntas inmediatamente, la justicia actuó inmediatamente, cosa que acá no sucedió, porque inmediatamente acá nos votaron una ley, la famosa ley de caducidad. Entonces,
no se investigó, no se buscó, y ahora cuesta cada vez más, o sea, romper eso que es, porque se fue creando un muro de impunidad año tras año con complicidad de los gobiernos, entonces cada vez cuesta más romperlo. Eso ha sido, ese es el eje, digamos, del problema, ¿no? Es decir, como cuando comenzamos esta charla, la necesidad de contar con una férrea voluntad política, que se abran los archivos, se conozca la verdad. Otro elemento que es importante, la otra vez un compañero me lo planteaba, ¿cuáles son las actividades más comunes que hoy en día está llevando madres y familiares? Bueno, porque me imagino que implica un desgaste, una militancia atroz de un tema doloroso en forma permanente. Bueno, primero que nada, Madres y Familiares funcionamos por plenario, nos reunimos todos los lunes de tardecita. Ahora lo hacemos de forma mixta, algunos presenciales, y hacemos el Zoom para los que no pueden venir. Uh-huh. Eso permite inclusive que, sobre todo nuestra querida vieja, que ya tienen sus buenos añitos, puedan participar. Y en general tenemos 3 actividades centrales, que es el 20 de mayo, el 30 de agosto, que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y el día de diciembre, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a su vez trabajamos en la búsqueda, recopilando lo que podemos datos, leyendo archivos, haciendo cosas, buscando, cruzando datos, intercambiando, apoyando todo lo que es la búsqueda desde a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que son quienes están a cargo de la búsqueda, y en eso se nos va la vida. ¿Tienen relación directa con el Observatorio Luz Ibarburu? Tenemos... Que tenía alguna dificultad, ¿no es cierto? Financiera. Sí, obviamente. Participamos del observatorio, somos cofundadores con muchas organizaciones de la sociedad civil, mantenemos contacto con... participamos, si bien no integramos... como fuerza, digamos, en la toma de decisiones, porque no nos corresponde. Tiene especificidades. Claro, la intersocial participamos y apoyamos lo que podemos, porque, somos pocos, con algunos jóvenes, pero la mayoría somos viejos, ¿no? Entonces, cuesta. Claro. Sí, me imagino. Y además... lo que planteábamos, ¿no? Hay compañeros militantes y compañeras militantes que llevan la cuestión adelante más que otros. Imaginamos lo que es. Imaginamos, pero nos cuesta igual comprender, llegar a la magnitud de no saber dónde están, ¿no? Es decir, para una madre. Pero bueno, la militancia de ustedes queremos felicitarla, porque realmente... son los que han colocado en la agenda del país este problema, que como tú bien decías hoy, creo que pasarán varias generaciones. Yo vengo de familia española y la otra vez leía que en España hasta el día de hoy están buscando a los asesinados y a los desaparecidos por Franco, ¿no? O sea, increíble la heroicidad de esa gente que ha llevado a estas alturas, ya más de... Imaginemos que eso viene de los años, fines de los 30, hasta el día de hoy, ¿no? Sí, 80 años fácil. Sí, la pelea. Pero aparte yo creo que hay algo que porque mencionamos, por ejemplo, hablábamos, participamos en la intersocial, intercambiamos con Fugban, con todo, que es en un momento como el que estamos viviendo hoy, que estamos viviendo un momento de recule, nos retraen, quitan derechos, como fue lo de la ley jubilatoria, como es la LUC, la negociación colectiva, ahora lo de la prisión domiciliaria, lo de la tenencia compartida, todos derechos que habíamos. Y como sociedad civil
lo único que nos queda es juntarnos y defender nuestros derechos. Resistir y pelearla. Exactamente, porque los derechos nadie nos los regaló. Los derechos es una conquista de peleas de generaciones anteriores a nosotros. Entonces, los heredamos, los vivimos como algo natural y bueno, cuando te los quieren sacar, lo único que te queda es pelear por ellos y reconquistarlos. Sí, que yo creo que nosotros en este tema, puntualmente, en este tema de los compañeros y las compañeras detenidos desaparecidos, yo creo que sí, aunque no lo parezca, estamos a la ofensiva. ¿Estamos a la ofensiva en qué? Cuando digo que positivamente cada vez se suma más y más gente. Es decir, yo me imagino en ellos, en los genocidas, ¿no? Que deben sentirse muy mal en el mes de mayo, sobre todo, cuando ven esas generaciones que ellos creían que nunca iban a tomar esta bandera, hoy la están tomando los pibes y las pibas, y esto se ha ido transmitiendo de generación en generación. Nacho, nos quedan los últimos minutos. Tu última reflexión para este 20 de mayo. Y bueno, primero que nada, resaltar la enorme participación en todo el país y en el exterior de toda la gente, que me parece lo más importante, porque es una de las primeras conquistas que tenemos. O sea, nuestros familiares los quisieron hacer desaparecer, al desaparecerlos quisieron que no existieran. Y hoy existen en el corazón de la multitud que sale a la calle a reclamar por ellos. Y esa es, como tú decías, es una de las grandes victorias que tenemos. Y a redoblar esfuerzos y unirnos en la defensa de todos los derechos, porque no hay de primera y de segunda. Los derechos humanos son derechos que tenemos y que debemos pelearlos, no solo el 20 de mayo o el 8 de marzo, todos los días. O sea, debemos defender nuestros derechos día por día, porque es la única forma que vamos a avanzar como sociedad, para que estos hechos aberrantes no vuelvan a ocurrir. El sábado a las 18 horas. No, a las 19 horas arranca la marcha en Rivera y Jackson. Y saben que somos puntuales. Y ahí, por 18, hasta Plaza Libertad, para gritar en una sola voz presente por cada uno. Y marcharemos bajo la consigna: ¿dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Y para eso nos queremos despedir con la canción de León Gieco. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Saben que acá tienen este espacio cuando lo deseen.